de la mesa 5D de Filosofía. Corre a cargo de Sergio Gregorio Tirado, de la Universidad de Zaragoza, y lleva por título Filosofía de lo imposible, incursión hacia la vida. Cuenta con 20 minutos, sobre los 17-18. ¿Algunas, Laura? Bueno, pues hola a todos, me llamo Sergio Gregorio, gracias a la organización por permitirme estar aquí y a vosotros por venir a escuchar. El título de mi ponencia es Filosofía de lo imposible, incursión hacia el abismo. Voy a comenzar destacando, por un lado, el motivo por el que preparé la ponencia que está teniendo lugar y, por otro lado, la finalidad de dicha ponencia. ¿Cuál es el motivo? El sentimiento de no estar en casa, la sensación de perder el suelo, lo Unheimlichkeit heideggeriano, aquella desazón que nos hace expresar qué lejos estoy de todo. Título que, por cierto, le ponía Cioran a una de las secciones de su primera obra, En las cimas de la desesperación. ¿Cuál es la finalidad? Sin precisar demasiado todavía, la finalidad de la ponencia puede reflejarse con una cita de la sección de Cioran a la que acabo de hacer referencia. Nos preguntamos entonces si existe algo más que la nada del mundo y la nuestra propia. Ahora bien, es necesario matizar. La nada será evaluada en algún punto de la ponencia, pero lo será precisamente por motivos fundamentales. Lo que pretendo formular es la pregunta por el fundamento, pero no por el fundamento de esto o de aquello. La pregunta que me hago es doblemente fundamental. Va dirigida al fundamento del fundamento. ¿Qué hay debajo del suelo que sostiene los cimientos del sentido, la palabra y la razón? ¿Qué sostiene aquel suelo que sostiene, si es que hay allí propiamente algo? Es esta la pregunta que me formulo, y la tesis en realidad radica en intentar demostrar que hacer una filosofía del fundamento equivale a realizar una filosofía del infundamento, del abismo, de lo imposible. Sin embargo, ya desde el momento en el que me puse a preparar la ponencia, me asaltaba la siguiente pregunta: ¿es comunicable el abismo? ¿Es decible lo imposible? Seguramente Rilke tuviese bastante razón cuando expresaba: dichosos los que saben que detrás de todos los lenguajes está lo indecible. Tiene sentido, por lo tanto, que Derrida se refiriese a lo imposible, impensable e indecible al hablar del afuera y de la exterioridad. El abismo es afuera radical, abyección indecible, imposible sin fondo. Pero sin embargo, incluso a pesar del carácter indecible de lo imposible, existe una tradición insolente de pensadores que han tratado de decir aquello que no se puede decir, que han mostrado un interés central por la comunicabilidad del abismo incomunicable. Aquí, por lo tanto, me inserto en esa tradición de pensadores insolentes, de la mano de algunos autores como el maestro Eckhart, Jacob Boehme, Schelling, Heidegger o, sobre todo, Bataille. Mi ponencia no es más que un intento, un gesto damnificado desde el comienzo, condenado a fracasar, pero destinado a alcanzar un fracaso en el que de algún modo todo ha cambiado. De aquí en adelante, sin volver de manera central a cuestiones acerca de la decibilidad o indecibilidad del abismo, pretendo recorrer sus márgenes sin verme absorbido por su infinita profundidad. En los diferentes volúmenes de la Suma Teológica, Bataille distingue, por un lado, lo posible, espacio de manifestación de posibilidades en relación con la razón, el suelo, el sentido, la palabra y la cabeza, y por otro lado, lo imposible, lugar de la más absoluta posibilidad, lugar de un abismo que, siendo infundamento, funda el fundamento de esto o de aquello en el plano de lo posible. Sostengo que lo posible y lo imposible no establecen una dicotomía en el sentido en el que, por ejemplo, lo hacen el ser y el no ser, o la teología positiva y la teología negativa, en sus actos de afirmar y negar. Dicotomías como ser-no ser solamente se manifiestan como posibles en lo posible, pero utilizando terminología banchotiana, puede sostenerse que no hay consigna en lo imposible. Un lo posible y lo imposible, entrecomillados y logificados, pueden aparecer como dicotomía en lo posible, pero nada tiene que ver lo imposible con ese lo imposible esclarecido por el gesto dicotómico de la cabeza dualizante. Ese lo imposible, entrecomillado, ajeno, en realidad, a lo imposible, o en definitiva, perteneciente a lo posible. En lo posible, por lo tanto, dicotomía. En lo imposible, aquello que Levinas denominaba de otro modo que ser, aquello que excede el marco de la dicotomía ser-no ser, pues el no ser, en cierto sentido, también es. No basta, por lo tanto, con el movimiento de negación para exceder el marco de lo posible. El de otro modo que ser exige ir más allá del ser y del no ser, más allá de lo posible, más allá de la esencia, en un desgarro de la propia esencia. Por eso lo posible y lo imposible tampoco establecen una dicotomía en el sentido en el que lo hacen la teología positiva y la teología negativa. En primer lugar, porque lo posible y lo imposible no establecen entre sí dicotomía ninguna. Pero en segundo lugar, porque la dicotomía teología positiva-teología negativa solo es posible en lo posible, mientras que lo imposible se acercaría más a aquella tercera vía expresada por Edith Stein, la teología mística, aquella que alcanza la unión con lo inefable en silencio total y que, según Bataille, se sitúa más allá de la palabra.
Cabe destacar, de todas formas, que hablamos, como recuerdo del propio Bataille, de una teología mística, pero mutilada de su Dios. Lo imposible, por lo tanto, más allá del lugar donde se manifiestan las posibilidades, allí donde se abre la más absoluta posibilidad. Teniendo en cuenta las reflexiones previamente efectuadas, se puede vislumbrar ya alguna tesis de la ponencia. Lo que se afirma es lo siguiente: se abre en lo imposible la más absoluta posibilidad. Lo que aparece en el fondo infundado de los mundos es desgarro, caos, herida abierta, garganta que bosteza, brecha en medio de la espesura. Pero lo primero es el abismo, y no lo que ese abismo hiere, extiende o separa. Él es el principio de todo lo demás, principio del principio, fondo del fondo, fundamento del fundamento, es decir, infundamento, abismo, imposible, ausencia del suelo, la más absoluta posibilidad, de otro modo que ser, más allá de la cabeza, esencia desgarrada. Se bordea, por lo tanto, un abismo que es necesario rodear desde otras direcciones para intentar comunicar aquello que tiene de comunicable lo incomunicable. Tarea imposible, acerca de lo imposible. Problemáticas que hasta aquí han sido lanzadas al aire y voladas por los aires se someterán, a continuación, a un escrutinio realizado de la mano de la tradición filosófica. En ese intento de bordear el abismo desde direcciones múltiples y complementarias, es posible realizar una determinada cronología que orbita alrededor de la problemática surgida en el parágrafo 32 de la monadología leibniziana, es decir, alrededor del principio de razón suficiente, la proposición del fundamento, aquella que reza, nada es sin fundamento. La proposición ha sido enunciada por autores como Suárez, Descartes o Wolff. Sin embargo, como señala Heidegger, la proposición del fundamento ha sido por primera vez alcanzada y especialmente localizada como proposición dentro del ámbito de las meditaciones maduradas por Leibniz en el siglo XVII. En el parágrafo 32 de la monadología leibniziana es donde se define el principio de razón suficiente, la proposición del fundamento, aquella que reza, nihil est sine ratione, nada es sin fundamento. Es posible sostener la existencia de una larga tradición de autores insolentes que cargan de alguna manera contra el parágrafo leibniziano, contra Leibniz, incluso antes de Leibniz, contra la proposición del fundamento. Así, Schopenhauer, en el tránsito que va desde su obra sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente hasta el mundo como voluntad y representación, da cuenta de una grieta en los planteamientos leibnizianos acerca del fundamento, grieta sobre la cual resulta necesario dirigir la mirada para dar cuenta de su verdadera amplitud, de que la contingencia lo abarca todo y de que en definitiva no hay necesario que valga. O así, posteriormente, Heidegger, en el marco del curso impartido entre 1955 y 1956, analiza a fondo el fondo para extraer, después de haber retorcido el principio leibniziano hasta vislumbrar la totalidad de aquella grieta que Schopenhauer venía advirtiendo ya, la siguiente conclusión: ser es fundamento y abismo, en la medida en que ser y fundamento lo mismo, en la medida en que ser es fundar, y solo en esta medida no tiene fundamento alguno. Aludiendo a los planteamientos lanzados por Schopenhauer y Heidegger en contra de la posición leibniziana, es posible constatar, por lo tanto, que aquello que funda carece de fundamento, que el fundamento del fundamento es un abismo, o si se quiere, una nada. En las Eneadas, Plotino expresa que lo uno es nada. Dice: si se considera al uno de los seres de verdad, su principio, su fuente y su potencia, vamos a desconfiar y a sospechar que es la nada. Sí, es la nada, y es lo que sobrepasa al ser y a la esencia. Con Plotino comienza una tradición filosófica que intenta pensar la nada en un sentido que va más allá del ser y el no ser, que en cierto sentido es, más allá del todo y la nada, que es un algo. Y que intenta pensar la nada también como sin-fundamento, una Übernichts en el sentido de la supernada mística, que es Urgrund, fundamento del fundamento, pero un Urgrund que se revela rápidamente como Ungrund y Abgrund, es decir, infundamento y abismo. En el pseudo-Dionisio Areopagita, del mismo modo que sucede en la obra de Plotino, aquello que está hiper y pequeña, más allá de todo ser y conocer, es nada, pero nada en el sentido de la Übernichts, nihil negativum, que es nihil transcendens en un sentido radical. Supernada, que es un fundamento del fundamento, que es infundamento y abismo. Con Scott Oriúgena, siguiendo la estela promulgada por Plotino y el pseudo-Dionisio, describió en su Periphysio, insolentemente, una entidad que no es entidad por estar antes y más allá de toda entidad, y que es, en última instancia, indescriptible, imposible, impensable, indecible. Eriúgena, en el intento de trascender lo posible, sugiere una nada sobreesencial, superessentialis, de otro modo que ser, o más allá de la esencia. Sugiere una supernada, al estilo de Angelus Silesius, cuando exclama lo imposible, que es nada y supernada, y sugiere, por lo tanto, una Übernichts, que es Urgrund, que es Ungrund y Abgrund.
Esta postura manifestada por la mística influyó enormemente en algunos autores del contexto romántico, por ejemplo, en Leopardi, que sostenía en su Cibaldone que el principio de las cosas es la nada, y que ninguna cosa es absolutamente necesaria, esto es, que no hay una razón absoluta. Por decirlo en términos del maestro Eckhart, todo es fruto de la nada. En virtud de la nada, continúa Leopardi, no existe cosa que no sea restituida a la contingencia. Si la nada es el fundamento último, ya sea en la forma paradojal de un acto superador o de una puesta en abismo, todo está afectado por ella. Todo aparece inestable, efímero, perecedero, y efectivamente todo muere, e incluso antes de morir, aparece ya a la luz de una fundamental nulidad. Jacob Böhme, desde su teosofía, supo vislumbrar también el carácter abismal, infundamental del fundamento del fundamento. Pasando por la corroboración de una nada original de la que todo brota, Böhme constató la presencia de una nada que no tiene ni fundamento, ni principio, ni lugar, nada que es ungrus, infundamento. Schelling reivindicará el hallazgo de Böhme al escribir lo siguiente, sus investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados, de 1809. Dice Schelling, tiene que haber un ser anterior a todo fundamento y a todo existente, es decir, anterior absolutamente a toda dualidad. ¿Cómo podremos llamarlo, sino fundamento originario, urgus, o mejor aún, infundamento, ungrus? Puesto que precede a todas las oposiciones, éstas no pueden existir en él de modo distinguible ni de ningún otro modo. El fundamento del fundamento, fundamento originario, queda revelado, por lo tanto, como infundamento. Toda esta tradición insolente de autores, Schopenhauer, Heidegger, Plotino, el pseudo Dionisio, Johannes Cotter-Eugena, Angelus Silesius, Leopardi, Eckhart, Böhme o Schelling, se posicionan, de una manera u otra, algunos incluso antes del propio Leibniz, contra el parágrafo 32 de la monadología leibniziana, contra la proposición del fundamento. La proposición del fundamento reza: nada es sin fundamento. Se ha revelado, sin embargo, en el repaso de una tradición filosófica insolente, el fondo agrietado de la proposición, la verdadera amplitud de la grieta que fundamenta el principio que fundamenta. Se puede decir ahora, a la luz de los planteamientos previos, que la proposición del fundamento reza: nada es sin fundamento, que el fundamento del fundamento es infundamento, abismo, supernada. Toda esta cuestión puede resumirse en una sola oración, acudiendo al segundo tomo de la Suma Teológica Batailleana, El culpable, donde Bataille expresa lo siguiente: el abismo es el fondo de lo posible. En un primer sentido, como se viene defendiendo a lo largo de toda la ponencia, puede sostenerse que el abismo es el fondo de lo posible, significa que lo fundamental es la ausencia de fundamento, el abismo, o que lo imposible es el fundamento del fundamento, es decir, lo sin fundamento, el abismo, que nada es sin fundamento, que el fondo de lo posible es un fondo cuyo fondo es sin fondo, de tal modo que la pregunta doblemente fundamental se revela infundamental. Pero el significado de la constatación batailleana, el abismo es el fondo de lo posible, tiene también un segundo sentido complementario, un sentido según el cual lo posible brota o se desfonda del abismo, según el cual lo posible se conforma en su arrojamiento desde la afuera radical, aunque en realidad no haya más que afuera. La cuestión, por lo tanto, es la siguiente: somos fruto del abismo, contingencia radical, y el abismo mismo es fruto de la creación de aquello que no puede ser creado, conformando así lo posible, lleno de leyes y principios, dirigido por la cabeza, limitado por el espacio estrellado en el que descubrimos la viabilidad general. Que el abismo sea el fondo de lo posible significa, por lo tanto, que el fundamento originario es abismo, pero también, y precisamente por esa razón, que lo posible, espacio de manifestación de posibilidades, ha brotado de lo imposible, la más absoluta posibilidad, en un gesto de creatio ex abisso, igual que nosotros, que hemos sido abismados, creamos, a partir del abismo, en una de las posibilidades manifestadas allí donde las posibilidades se manifiestan. Una creación que tiene que ver fundamentalmente con el juego y con ponerse en juego una y otra vez. Como dice el propio Bataille, jugar es rozar el límite, ir lo más lejos posible y vivir al borde de un abismo. Solamente hay, por lo tanto, margen, borde, afuera, lugar en el que jugamos, pues el abismo nos lo exige, creando ex abisso. Por concluir, puedo decir que a lo largo de esta ponencia se ha descubierto en la estabilidad aparente del suelo una grieta fundamental. El suelo, que parecía sólido, que soportaba presuntamente nuestros pasos, ha estallado, y bajo esta nueva situación, la misma situación de siempre, se nos ha permitido ver desde afuera, el afuera, al que pertenecemos radicalmente. Hemos dicho de la nada, del abismo, que es sin fundamento. Podría decirse de otro modo, haciendo referencia a un aforismo de Angelus Silesius, que como la rosa, lo imposible es sin porqué. Ese sin porqué es el que se revela en la grieta fundamental de la proposición del fundamento.
Razón, sin razón, sin por qué. Causa, ninguna. Como dice Schopenhauer, el mundo es porque es, y es como es, porque es así. Y ese sin por qué fundamental, infundamento, fundamento del fundamento, en ese abismo, lo imposible, encontramos a nadie. Contingencia radical, hipercaos, herida abierta, garganta que nos bosteza, pues somos el bostezo de la garganta de nadie. Lo imposible sin por qué, y de nadie, contingencia radical de las profundidades, de la fuera que nos circunda en la inexistencia plena del círculo, venimos arrojados. De nadie brotamos a lo imposible para jugar, repletos de angustia, colmados de excitación, pues mi corazón es una empresa de construcción. Nadie los plasma, lo imposible es sin por qué. Profundizando en la grieta fundamental, damos cuenta de la inexistencia del suelo. Así pues, volvámonos acéfalos y juguemos al borde del abismo. Muchas gracias.